Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, francamente, es tan fascinante como perturbador: desmitificar los complejos marcos psicológicos que permiten la agresión y la crueldad humana. Básicamente, vamos a desglosar qué pasa dentro de la mente humana cuando decidimos cruzar líneas éticas muy gruesas, y lo haremos apoyándonos en ciencia dura e investigaciones psicológicas de primerísimo nivel. Y todo arranca con esta pregunta fundamental: ¿cómo es posible que nosotros, los seres humanos, seamos capaces de una compasión inmensa, pero a la vez de una crueldad extrema? Solemos pensar en la maldad como algo de blancos o negros, ¿verdad? Como si los tiranos o los perpetradores simplemente nacieran siendo monstruos. Pero bueno, resulta que la evidencia científica nos cuenta una historia súper diferente. La crueldad es en realidad un proceso psicológico sistemático. Es un paso a paso que personas completamente comunes y corrientes pueden llegar a ejecutar bajo las condiciones adecuadas. Así que, para entender todo esto, vamos a seguir esta ruta de aprendizaje. Repasaremos rápidamente la anatomía de la crueldad, la famosa tétrada oscura, los mecanismos de desconexión moral, el efecto del poder en el cerebro, el rol de la tecnología y, para no quedarnos con mal sabor de boca, cómo recuperar esa brújula moral. Vamos directo a ello. Sección 1. La anatomía de la crueldad, comprendiendo el interruptor psicológico. Lo que la psicología moderna nos enseña es que las peores atrocidades casi nunca son cometidas por personas que han perdido la razón. De hecho, suelen ser ejecutadas por individuos con sus facultades mentales al 100%. Es como si existiera una especie de interruptor mental, y el famoso psicólogo Albert Bandura fue quien le puso nombre. La desconexión moral es ese proceso sociocognitivo mediante el cual una persona reconstruye internamente su forma de ver un acto destructivo, convenciéndose de que es totalmente válido. Al hacer esto, apagan el sentimiento de culpa. Literalmente, desactivan la autocondena. Pasamos a la sección 2, la tétrada oscura, las predisposiciones de personalidad para causar daño. Bajando un poco más en este análisis, necesitamos entender qué rasgos de la personalidad hacen que alguien sea más propenso a actuar con malicia. Y ojo, no estamos hablando de ideas al aire. Esto lo ilustra perfectamente la literatura académica. Tenemos volúmenes enteros de investigaciones, como esta evidencia que vemos aquí, que miden y comprueban empíricamente cómo las personalidades oscuras se relacionan con esta desconexión moral. Y aquí tenemos a los 4 sospechosos habituales, la tétrada oscura. Primero está el narcisismo, grandiosidad pura y agresividad extrema cuando sienten que su ego está bajo amenaza. Segundo, el maquiavelismo, que es todo manipulación estratégica. Piénsenlo por un segundo, estos dos rasgos nos explican muchísimo del liderazgo político global hoy en día, donde figuras súper carismáticas justifican decisiones brutales sin importar el costo humano. Luego tenemos la psicopatía, que es impulsividad con absolutamente cero remordimiento. Y finalmente, el sadismo cotidiano. El verdadero núcleo de todo este perfil oscuro es el antagonismo, es decir, esa creencia firme de que para que yo gane, tú tienes que perder. Pero llevemos esto a nuestro día a día. Hablemos del sadismo cotidiano en la era digital. A diferencia de un criminal en serie, esto lo vemos en personas totalmente comunes, que curiosamente encuentran entretenimiento humillando a otros en Internet. El anonimato que dan las pantallas es como gasolina para este sadismo de bajo nivel. Por eso, el troleo y el ciberacoso han explotado como si fueran un deporte más, una forma de buscar diversión a costa del sufrimiento de alguien que ni siquiera conocen. Llegamos a la sección 3. Mecanismos de desconexión moral. Ese interruptor cognitivo que apaga la culpa. Sabiendo que todos tenemos ciertas vulnerabilidades, ¿cómo hace la mente exactamente para justificar lo injustificable? Bandura lo dividió en 8 mecanismos que podemos agrupar en 4 pasos. Primero, cambian la narrativa de la acción para que suene como algo heroico o necesario. Segundo, diluyen la responsabilidad. Ya saben, yo solo seguía órdenes. Tercero, minimizan el impacto, fingiendo que las consecuencias no fueron tan graves. Y cuarto, devalúan a la víctima, tratándola como si no fuera un ser humano. Así de metódico es el cerebro para apagar nuestro control moral. Fíjense cómo se aplica la justificación moral en conflictos contemporáneos a gran escala. Las fuentes señalan claramente cómo, en el caso de la guerra en Ucrania, la narrativa de la desnazificación opera psicológicamente para enmarcar una invasión devastadora como si fuera un deber protector supremo. Y de una forma muy similar, en conflictos profundamente complejos y prolongados como la guerra en Gaza,
Vemos constantemente cómo distintas facciones emplean justificaciones morales para defender el uso de la fuerza. Lo presentan como una necesidad de supervivencia absoluta frente a una amenaza existencial. Y al hacer esto, logran silenciar la culpa ante la inmensa cantidad de sufrimiento civil. Y atención, porque esto no es solo retórica para la televisión, tiene un efecto psicológico en tiempo real. Para darles una idea, investigadores analizaron la asociación entre justificación moral y salud mental en soldados ubicados en puestos de control. Los resultados mostraron algo tremendo. Entre más lograban justificar racionalmente sus acciones, mejor era su ajuste psicológico. Básicamente, si logras convencerte de que el sistema tiene la razón, bloqueas por completo el colapso emocional interno. Ahora, los mecanismos más extremos de esta lista son, sin duda, la deshumanización y los eufemismos. El lenguaje lo es todo cuando se trata de agresión sistémica. Piensen en la frase daños colaterales. Cuando llamas así a las pérdidas de vidas inocentes o usas jerga súper técnica para describir un bombardeo, estás alterando la realidad del que aprieta el botón. Al reducir la vida humana a una estadística fría, la empatía literalmente se esfuma. Vamos a la sección 4. El efecto del poder. El amplificador sistémico de la crueldad. Imagínense tomar todos estos mecanismos psicológicos y echarles encima la autoridad institucional. El resultado, un cambio físico en el cerebro. Miren, un cerebro normal es una maravilla leyendo las emociones y las necesidades de los demás. Eso es empatía cognitiva pura. Pero los neurocientíficos han descubierto que un cerebro sometido a dinámicas de poder crónico desarrolla una empatía anestesiada. Literalmente, el poder adormece las redes neuronales encargadas de conectarnos con el dolor de otras personas. El poder, de hecho, te hace más ciego al sufrimiento ajeno. Sección 5. Tecnología y deshumanización. Nuestro catalizador moderno. Demos un salto al presente, donde la inteligencia artificial está generando dilemas éticos que no habíamos visto jamás. La academia ahora habla de la paradoja afectiva digital. Por un lado, tenemos chatbots que pueden masificar el apoyo psicológico y parecer que les importamos. Pero el gran riesgo es que la IA carece por completo de vulnerabilidad o intenciones genuinas. Es una empatía actuada, simulada a la perfección, que nos empuja poco a poco hacia relaciones superficiales y despersonalizadas. Y esta dependencia nos lleva directo a lo que llamamos la deshumanización mecanizada. Delegar cosas a los algoritmos prioriza ser eficientes por encima de ser humanos. Pero en escenarios bélicos, esto se convierte en una verdadera pesadilla moral. Pensemos en el uso de drones autónomos operados con IA. Estás matando a través de un monitor, como si fuera un videojuego, a miles de kilómetros de distancia. La pantalla actúa como un escudo perfecto. Desvincula al operador de la sangre, del sonido y del sufrimiento. Lo vuelve todo un ejercicio de pura eficiencia técnica. Finalmente, llegamos a la sección 6, recuperando la brújula moral, cómo prevenimos la crueldad sistémica. Después de adentrarnos en terrenos tan sombríos del comportamiento, enfoquémonos en lo que sí podemos hacer, cómo combatimos toda esta maquinaria mental. La investigación nos marca 3 grandes caminos. El primero, entrenar nuestra empatía cognitiva. Obligarnos a nosotros mismos a ver el mundo desde los zapatos del otro para romper esa anestesia mental. Segundo, exigir un liderazgo ético con rendición de cuentas estricta, asegurándonos de que nadie tenga tanto poder como para desconectarse de los demás. Y tercero, y esto es crucial, estar muy alertas con el lenguaje. Tenemos que negarnos por completo a usar eufemismos que maquillen el dolor ajeno. Para despedir este análisis explicativo, quiero dejarles algo resonando en la cabeza. En un mundo donde dependemos cada vez más de inteligencias artificiales, avatares y algoritmos, ¿qué tantas de nuestras propias interacciones diarias en redes se apoyan en secreto en estos mismos trucos de desconexión moral? Es una pregunta que definitivamente incomoda, pero hacérnosla es absolutamente indispensable para no perder nuestra brújula humana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo análisis.